vía Zoom, en este caso estará. Bueno, 8:25, vamos a tratar un tema muy particular, muy delicado, muy sensible de estas horas, que es la amenaza narco que hubo hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maxi Puyaro. Con una sensación de cierta incertidumbre respecto de si esta banda que dice estar en Buenos Aires y que amenaza con un muerto en Buenos Aires, si está verdaderamente aquí o si está en Santa Fe. Hubo reuniones entre, bueno, la provincia de Buenos Aires y la ministra de Seguridad en referencia a este tema para tratar de encontrar a estos autores, para ver si verdaderamente están en la zona de la provincia de Buenos Aires. Es algo que está dilucidándose por estas horas. Y por eso vamos a hablar con Javier Alonso, con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Javier, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días a Diego y al equipo. Bueno, dicen que puede estar ligada a bandas fuertes de la provincia de Buenos Aires esta amenaza, dijo Patricia Bullrich, incluso dio cuenta de bandas muy pesadas que están en las cárceles federales de Seiza y de Marcos Paz. ¿Tenés la misma sensación, Javier? ¿Qué podés averiguar en estas horas y qué podés dar como detalle? Bueno, ayer, como ustedes señalaban, una reunión donde estuvimos nación, ciudad y provincia, fundamentalmente reuniendo información y analizándola. La verdad, ustedes saben que el narcotráfico no distingue límites de provincias ni de países. La droga recorre 1.500 kilómetros para llegar a la provincia, y eso implica que hay bandas de ciudadanos de países extranjeros, de ciudadanos de otras provincias. Las bandas se comunican, interactúan, y hay una vinculación entre bandas de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires. Así que es probable que ese video se haya hecho en la provincia de Buenos Aires, y eso es lo que estamos analizando a través de la inteligencia criminal. Evidentemente está dando resultados la política que estamos llevando adelante entre todas las jurisdicciones. Fíjate que justamente el video da cuenta de que están acorralados, ¿no? De que en algún sentido la presión que se está ejerciendo, haber aislado a los líderes de las bandas en las cárceles federales de máximo riesgo, da resultados porque se corta la relación de la cárcel con los barrios y entonces se desorganiza la venta al narcomenudeo. Sí, hay una situación que se plantea ahora, Javier, de acuerdo a lo que propone incluso la ministra de Seguridad, que es el denominado Plan Seguridad 90-10, que esto remite a que el 90% de los homicidios se desarrollan en el 10% del territorio nacional. ¿Esto lo van a implementar y qué sería puntualmente? ¿Qué detalle más nos podés dar al respecto? Bueno, la verdad que hoy nuestro país es el país con menos homicidios de la región, 4,7 homicidios cada 100.000 habitantes. La verdad que eso es un logro de un montón de actores, de la justicia, de la procuración, de la policía, de gobiernos de las diferentes jurisdicciones. En el 2004 en la provincia de Buenos Aires había 2.700 homicidios y el último año hubo 838, este año estamos 5% abajo. Así que hay un objetivo claro de mantenernos en esa línea, evitar que suban, en un contexto en el que Chile y Montevideo triplicaron sus tasas. Montevideo está en 11,19, Chile casi en 7. Entonces, en un contexto de violencia creciente, nosotros logramos reducirlos. El objetivo es evitar que suban y tratar de bajarlos aún más. Y entonces lo que se trata es de que todas las fuerzas, la justicia federal y la justicia provincial, despleguemos una estrategia conjunta en los lugares donde se concentra el mayor número de homicidios, ¿no? Lo que explicamos es que el 90% de los homicidios se concentra en el 10% del territorio. Eso tiene que ver con la violencia lesiva, tiene que ver con la concentración de población. Y bueno, nosotros venimos haciendo un trabajo de ese tipo, de análisis territorial, de inteligencia criminal, de orientar la actividad de la policía a través de esta información. Nos dio resultado y bueno, la ministra ahora propuso esta estrategia y hoy lo estaremos lanzando junto a ministros de Tucumán, de Santa Fe,
de Córdoba y nosotros, en principio, junto con la ministra de la Nación. Bueno, hay en paralelo con esto que nos cuenta Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires desde el año pasado, en paralelo con esto hay un intento de impulsar la ley antimafia en sesiones extraordinarias del Congreso, que supuestamente está inspirada en el fiscal Rudolph Giuliani, el fiscal reconocido de la década del 80 allí en Estados Unidos contra la mafia italiana. Que básicamente, para quien no la conoce, es una ley que involucra a una persona de una organización puntual y esa persona derrama el delito sobre el resto de los miembros de esa banda. Concepto más, concepto menos, me parece que ese es el central. ¿Está de acuerdo con esto, Javier, usted, de que se imponga, de que empiece a tratarse seriamente la ley antimafia ahora en sesiones? Bueno, como vos decís, son herramientas que se tomaron de la jurisprudencia y del marco normativo italiano en un contexto de que por ahí nosotros no llegamos a ese nivel de corrupción institucional, ¿no? Asociada al delito, con muchos jueces y fiscales implicados en las tramas mafiosas. Sobre todo ellos tuvieron que luchar contra ese flagelo. Es una iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación. Yo creo que nosotros, se está dando el debate en el Parlamento, algunos legisladores están más o menos de acuerdo con algunos elementos. Yo creo que lo que sí tenemos que tener claro y en lo que estamos de acuerdo es que nuestro Código Penal y Procesal tiene diversas herramientas para enfrentar el delito común. Y yo creo que hay un avance de las organizaciones criminales más complejas, incluso transnacionales. Nosotros hace 10 días, ustedes lo habrán visto, desbaratamos una banda que robó 3.000 autos en el primer cordón del conurbano y los llevaba a Brasil y Paraguay, los cambiaba por droga, los autos se vendían en Misiones y Corrientes. Entonces, la organización criminal necesita otras herramientas jurídicas para ser combatidas. No alcanza con las herramientas que tenemos para pensar el delito como el delito común de un ciudadano. Y entonces hacen falta herramientas que nos permitan poder enfrentar estas bandas que en muchos casos tienen muchísimo dinero, tienen tecnología, tienen más armamento. Hoy con la tecnología es mucho más fácil lavar el dinero, esconderse, como por ejemplo en la producción de este video, ¿no? Vos fijate que hay un trabajo de poder esconder. Las apuestas digitales hoy están asociadas al mundo del narcotráfico, golpea también con las barra bravas de los equipos de fútbol, que en muchos casos también están asociadas a la compra y venta de droga. Entonces, el Estado tiene que poder tener más herramientas. Me parece que eso es auspicioso, que tenemos que ir por ese camino para ver cómo podemos, sobre todo, acelerar los tiempos, porque si nosotros con mucho esfuerzo logramos asediar una banda y tardan 4 meses un juez de garantía para darnos un allanamiento, cuando llegamos a los 4 meses no quedó nada de esa organización. Javier, Entonces, te quiero hacer la última consulta respecto a este tema, porque hablaste de las barras. Venimos del asesinato de Pichín Bracamonte, el líder de la barra de Rosario Central, allí en Rosario, con lo cual se había hablado de derivaciones muy pero muy complejas, de más violencia, de más muertes que podría llegar a haber. Esta fue la amenaza que se dejó a partir del asesinato de Bracamonte, y de un intento de cambio de cárcel del líder de los monos por autopercibirse mujer, con 10 habeas corpus que había presentado. Esto finalmente fue negado, pero bueno, el cambio de cárcel, entre otras cosas, tenía como una implicancia el contacto con otras personas que podían llegar a tener alguna vinculación para seguir manejando la droga desde la cárcel de parte del líder de los monos, identificado con Newell. Digo esto a propósito del fútbol. ¿Esto no puede tener vinculación, esta amenaza narco, con aquellos hechos que estamos mencionando de Rosario? Puede ser. La verdad que hay sobrados vínculos de los monos que están bastante deteriorados como organización criminal, ¿no? Ellos hicieron alianzas con bandas que denominan los paraguayos, donde ellos le vendieron la logística, los contactos, y hay bandas del conurbano que tienen muchos vínculos con ellos, y no te olvides también que todos los monos desde hace muchos años, todos los principales líderes de las bandas de narcotráfico del país, todos están alojados en Marcos Paz y en Ezeiza. Entonces,
han ocurrido muchos delitos vinculados a delitos pesados, vinculados al narcotráfico, en las inmediaciones de esas cárceles. Entonces hay una trama, porque vos sabés que vienen los familiares a visitarlos, hay familiares que se instalaron en quintas y en countries en las proximidades de las cárceles. Todo eso, por supuesto, nosotros la información la tenemos, son monitoreados, pero hay una dinámica de ese mundo violento que está imbrincado con organizaciones de la provincia que son más locales. Las bandas de la provincia de Buenos Aires son más locales. Yo creo que ahí el accionar de la policía de la provincia, mira, un homicidio en la provincia de Buenos Aires, en 48 horas el 95% de los homicidios son esclarecidos. Eso habla de una capacidad de control del territorio que es lo que nos permite ponerle límites. Ahora, la organización transnacional, la organización entre jurisdicciones para abastecer de droga al conurbano, que junto con la ciudad de Buenos Aires son 17 millones de personas, donde si tenés las tasas de prevalencia de Estados Unidos, más o menos el 30% consume marihuana y el 5% consume cocaína. Entonces, imagínate que estamos hablando de un mercado muy interesante, con además un dólar tan bajo, donde se vuelve muy rentable vender droga hoy en Buenos Aires por el tipo de cambio. Eso hace que vengan incluso organizaciones extranjeras, y eso es lo que estamos analizando permanentemente. Bien. Es cierto que también se necesita alguna modificación judicial para que, bueno, las penas puedan ser efectivas, largas, y elocuentes respecto de lo que es un homicidio. Sobre todo una evaluación de desempeño de las autoridades judiciales, sí, ¿no? Porque todos los ministerios de seguridad tenemos estructura de análisis de asuntos internos, y hay como una mirada siempre de sospecha sobre las fuerzas policiales, porque obviamente son las que están más cerca del delito, las más corrompibles, ¿no? Sí. Seguramente. Pero eso no termina en la policía. Claro, tiene que haber una política. Tiene que haber en paralelo a los políticos, claro, a los fiscales, a los la justicia, ¿no? tiene que ir de la mano con este trabajo de toda la parte de seguridad. Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, gracias por atendernos, Javier. Gracias a ustedes, hasta luego. Que tengas